El primer punto de la unidad 2, que sería la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad, sería relacionado con la lucha por la libertad. Y en este sentido hablaremos de la esclavitud, ¿no? Un tema que en los libros de historia contemporánea, manuales, se le suele dedicar poco espacio, como si hubiese desaparecido, pero que, como vamos a ver, no desapareció para nada en la historia contemporánea. Acordaos que ya comentamos lo que era el comercio triangular, ese comercio en el que de Europa a África, como pone aquí, se llevan productos de poco valor en Europa, tejidos de mala calidad, armas de segunda mano, también todo tipo de objetos de metal, espejos, para intercambiarlos en las costas africanas por esclavos que eran llevados a América para trabajar allí en las plantaciones de azúcar, de tabaco, de café, de algodón, y estos productos de las plantaciones volverlos a llevar a Europa, ¿no? El comercio triangular podía comenzar tanto en América como en Europa, ¿no? Bueno, los esclavos muchas veces, las personas que eran secuestradas eran capturadas por otras tribus, como se ve en estos grabados, a veces por las tripulaciones de los barcos negreros. Después estaban durante un tiempo en asentamientos en la costa donde los recogían los barcos negreros, ¿no? Aquí tenéis unos mapas que muestran esa salida de esclavos, ¿no? De gente forzada desde África hacia América, y vemos como en el siglo XVIII es el más importante, ¿no? Con 7 millones de esclavos que salen de África, pero en el siglo XIX vemos que prácticamente también hay 4 millones, ¿no? Unas cifras bastante importantes. Claro, esto va a ser un desastre económico para África, porque aparte que la gente que vivía allí iba a tener que abandonar las tierras más fértiles, ¿no? Porque eran donde primero los iban a buscar los esclavistas, otras tribus van a abandonar lo que sería la agricultura, la ganadería para dedicarse a capturar a esclavos e intercambiarlos con los barcos negreros, ¿no? Este dibujo vemos un intercambio, veis aquí el barco negrero, esto sería la tripulación del barco negrero y esta sería la tribu que ha capturado a gente de otra tribu y la está intercambiando, vendiendo, ¿no? Entonces veis que la intercambian por armas, también por ropa, veis que llevan estos sombreros con plumas y estas botas y calzados, y también utilizan el alcohol como manera de poder engañar mejor o conseguir un mejor acuerdo con los que han capturado a los esclavos. Pues simplemente en este fragmento de película, igual hemos visto anteriormente, hay una diapositiva que también podéis ver fragmentos de la serie de Raíces, que se ve un poco lo que sería la captura y transporte de los esclavos, y en esta habla de cómo económicamente, si para África fue un desastre, fue un gran beneficio para los países, para la gente que participó de la esclavitud, ¿no? O sea, como muchas fortunas en España, en Inglaterra, en otros países europeos y en América se basan en la esclavitud. Consecuencias sociales también desastrosas, porque bueno, se deshumaniza totalmente a la población de África, se considera que los negros no tienen alma, se les trata como animales y, como veis aquí, se les venden como animales, ¿no? No sé por qué no ha salido la consecuencia demográfica o me la ha saltado. Bueno, demográficamente va a ser un desastre. No sé, no sé ahora mismo dónde está. Pero claro, se pone la pérdida de millones de personas por parte de África, personas jóvenes y personas en edad de producir, trabajar. Aquí veis anuncios y cómo subastaban a los esclavos. Y aquí seguimos con lo mismo, ¿no? Ese tratamiento brutal que se hacía de los esclavos, de marcarlos con hierro a rojo vivo, o todo tipo de castigos que utilizaban con los esclavos que protestaban o simplemente, bueno, utilizan todo este tipo de herramientas para castigarlos. Bueno, nadie pensaba que la esclavitud se pudiese acabar, porque es una cosa que existe desde que existe la humanidad, pero en el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, con estas ideas de libertad, de igualdad, unido a los argumentos ya religiosos del movimiento cristiano como los cuáqueros, va a comenzar un movimiento abolicionista muy fuerte,
Recordad que también durante la Revolución Francesa en la República Democrática se abolió la esclavitud durante este periodo, ¿no? Y que eso llevó a que los esclavos de Haití, cuando se quiso volver a la esclavitud, se sublevasen y consiguiesen la independencia de Haití. Y aparte de estas ideas ilustradas, bueno, estos son dibujos de los cuáqueros, ¿no? En que, bueno, este movimiento cristiano de que considera que los negros son seres humanos y que no se los puede tratar como animales, ¿no? Partiendo de las ideas de Cristo también, ¿no? De igualdad y de estar con los más pobres. Otro factor importante son los esclavos que logran liberarse, ¿no? Los conocidos como cimarrones, que van a ayudar y van a colaborar en esta lucha contra la esclavitud, ¿no? Eh, Inglaterra es la primera potencia del mundo y en Inglaterra, sobre todo, el papel de los cuáqueros va a ser muy importante, ¿no? Aquí tenéis también fragmentos de una película sobre William Wilberforce, que va a ser una de las personas que va a luchar contra la esclavitud, ¿no? Con toda una campaña de recogida de firmas, de boicotar los negocios esclavistas y de llevar al Parlamento, a las cámaras de los comunes ingleses, primero la abolición de la trata o tráfico de esclavos y después de la esclavitud en sí, ¿no? O sea, primero se acabó con el comercio y luego se acabó definitivamente con la esclavitud. Esta es la película más inglés que narra un poco la vida de William Wilberforce y estos hechos que os acabo de comentar. Y luego antiguos esclavos liberados como Sojourner Truth o Harriet Tubman van a ser muy importantes. De Harriet Tubman vimos varios fragmentos de películas. Fueron muy importantes en esta lucha contra la esclavitud y en ayudar a huir a los esclavos de los estados del sur de América a los del norte donde no había esclavitud, ¿no? Claro, en Estados Unidos este tema va a ser muy controvertido porque hay estados en los que no hay esclavitud al norte y estados que son sobre todo estados industriales y estados en el sur dedicados a las plantaciones de algodón que sí que tienen muchos esclavos, ¿no? Y bueno, se montó toda una red de huida o para ayudar a escapar a los esclavos del sur, ¿no? Lo que se conoce como el ferrocarril subterráneo, ¿no? Donde Harriet Tubman va a tener un papel muy importante, ¿no? Donde toda una serie de gente, bueno, ponía sus casas o tenían escondites para ayudar, ¿no? Es lo que se conocía como estaciones de tren, para ayudar a los esclavos a escaparse, ¿no? A través de este supuesto ferrocarril, que no era un ferrocarril, era una manera de hablar, ¿no? Hacia el norte. Y una vez que se permitió que los esclavistas pudiesen capturar a los esclavos huidos en los estados del norte, pues hasta Canadá. Esto se ve muy bien en la película de Harriet Tubman. Bueno, esta situación llevó a que finalmente en Estados Unidos estallase una guerra civil. O sea, el factor de la... Cuando el norte va a querer eliminar la esclavitud en todos los estados va a ser clave en el estallido de esta guerra entre 1861 y 1865. Se conoce también como guerra de secesión porque cuando el norte va a querer eliminar la esclavitud, los estados del sur decidieron separarse, cosa que no se les dejó, ¿no? En esta guerra van a participar los negros a favor del norte. Harriet Tubman va a ser la primera mujer que dirija un batallón de soldados negros y ganó el norte, se acabó la esclavitud, pero eso no significó el final de los problemas porque a partir de aquel momento empezó la segregación racial en el sur, la limitación de los derechos civiles en los estados del sur, pero bueno, todo ese tema ya lo veremos en otra unidad. Aquí tenéis una cronología que es la misma que os he dado en la fotocopia con la abolición de la esclavitud, ¿no? Bueno, fechas importantes, pues desde cuando se funda la Asociación por los Cuáquers para luchar contra la esclavitud, que va a ser muy activa. El primer país que eliminó la esclavitud es Dinamarca, pero es un país que tenía muy pocos esclavos, o sea que no es muy importante, por decirlo de alguna manera. Francia sí que es importante, que lo eliminó durante la República Democrática, pero duró muy poco tiempo. Y lo más importante es cuando Inglaterra ya activamente primero prohíbe el tráfico y luego en 1833 elimina la esclavitud, porque a partir de este momento Inglaterra además va a presionar y va a poner también barcos y tropas para acabar con la esclavitud, ¿no? Para atacar a los puestos esclavistas de la costa africana, capturar barcos negreros y a partir de aquí ya se sucede la abolición de la esclavitud en distintos países, ¿no?
Bueno, por ejemplo, que tenéis aquí es un cargamento de esclavos liberado por un barco inglés. Pero bueno, el último país que eliminó la esclavitud ya fue en el siglo XX, que fue Mauritania. Pero bueno, lo que comenté en clase, o sea, una cosa que nadie pensaba que se pudiese acabar, que había durado durante miles de años, un grupo de personas decidieron luchar y acabar con ella y lo consiguieron, cuando todo el mundo decía que estaban locos, que era imposible.